Muy bien. Buenos días nuevamente. Bueno, eh, vamos a hacer de cuenta que esos ventiladores están tirando buen aire y no nos vamos a dejar intimidar del calor. ¿Sí? Vale. Muy bien. Vamos a abrir, vamos a leer un versículo ahí en 1 Timoteo. Vamos a continuar hoy con el tema que hemos venido tocando. 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer versículo 1, vamos a leer hasta el 3. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. La palabra que nos corresponde hoy sería la palabra amable, pero teniendo en cuenta que el texto dice no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Sino, entonces hace una conexión con la palabra anterior, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Vamos a tener una oración para seguir. Dios, gracias damos por este tiempo. Oramos rogando la dirección del Espíritu Santo, que nos guíes, y alabamos su santo nombre y damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Dice amable. Entonces tenemos una gráfica, dos personas siendo amables, y tengo aquí algunos pensamientos. Dice: ser amable es más importante que tener razón. A veces lo que la gente necesita no es una mente brillante que hable, sino un corazón especial que escuche. Entonces, a veces pensamos nosotros que necesitamos tener una mente muy brillante, y la elocuencia, la sabiduría y todo lo que usted quiera tener, eso no es malo. Pero si en medio de todas esas cosas que usted y yo podamos tener, no está el ser amable, no está en una persona que escuche, que respeta, definitivamente entonces lo demás se nubla. Lo demás no estaría haciendo eco en lo que realmente necesita hacer. La verdadera prueba está en ser amable con las personas que no son amables. Entonces, una persona que es amable es una persona que se identifica amable con los que son amables y con los que no son amables. Pero generalmente nosotros entonces, con las personas que no son amables, no somos amables, somos indiferentes, somos groseros, lo que usted quiera añadirle. Pero lo que la Escritura nos enseña a nosotros es que usted y yo, en condición de hijos de Dios, tenemos que ser amables con los difíciles y con los que no son difíciles. ¿Ves? Hablemos contexto pueblo de Dios. Si la Escritura dice que nosotros tenemos que brillar en este mundo oscuro, si la Escritura dice que nosotros somos los que tenemos el ministerio de la reconciliación, todo lo que la Biblia dice de los creyentes, entonces ¿cómo es que si nosotros hacemos acepción de personas, si soy yo quien decido con quién soy amable y con quién no soy amable, entonces ¿cómo podríamos lograr para llevar a otras personas a Jesús? Sería muy difícil, sería muy complicado. Ahora, el ser amable, y ahora lo vamos a mirar, no quiero adelantarme. Entonces, sé amable, pues cada persona que encuentras está librando una dura batalla. Cuando a veces, no sé si le ha pasado, que usted se encuentra con alguien y usted se da cuenta que esa persona en el momento está indiferente, está difícil, pero lo que nosotros optamos es porque está enojado conmigo, buscamos una indiferencia inmediata con la persona, pero no nos imaginamos a lo mejor esa persona por qué batalla está pasando. No nos imaginamos seguramente qué problema tiene. Ahora, no es que
tenemos credenciales para ser indiferentes porque tengo un problema. La idea es que no, pero usted que es un hombre de Dios, usted que es una mujer de Dios, realmente no clasificamos para ser indiferentes con el que es indiferente, nuevamente no. Pues realmente no sabemos qué batalla está librando el otro y posiblemente soy yo la persona indicada de ayudarle a esta persona a sacarla de ese hueco donde está. Pero a veces nosotros vemos el otro que está en el hueco y ¿qué es lo que hacemos? Cogemos la pala y lo sepultamos. ¿Comprende? Cogemos la pala y lo sepultamos cuando no debería ser así. Por eso la Escritura dice, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, cuando usted no se mira como superior a otro, entonces usted está estimándose como él está por encima de, y si usted estima al otro por encima de, note cómo estaríamos funcionando todos. Pero normalmente entonces yo soy el grande y este es el pequeño. Pues no, vemos al mismo Señor Jesucristo que dice, porque el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Imagínense ustedes, aprendemos de Jesús, de nuestro amado Señor Jesús, el ser, el entregar sin esperar nada a cambio. Pero a veces esperamos que sean amables a cambio de. Muy bien, amable dice que adjetivo digno de ser amado. Amabilidad se define como calidad de amable. Y una persona amable es aquella que por su actitud afable, complaciente y afectuosa es digna de ser amada. Entonces, cuando usted es amable, resulta que hay un buen resultado, que los demás terminan siendo amables con usted. Puede ser que alguien es un poco difícil, porque hay personas que a veces somos difíciles, pero cuando uno nota que alguien frecuenta el amor con uno, que son amables, que lo tienen en cuenta, que me saludan, que me respetan, pues por muy indiferente que sea esa persona, pues yo termino siendo amable con él, porque es que, sí, el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando amamos y amamos y amamos, entonces terminamos persuadiendo al otro y el otro pues termina también amándome, buscando lo mejor para la persona que lo esté haciendo. El amor que yo viva en mí es la medida del amor con que puedo amar a cualquier otra persona. Cuando usted, en la medida que usted ame a los demás, es muy posible que esa es la medida con que usted se ama. Es la misma medida con que usted tiene el concepto de usted mismo. Ahora, yo no estoy diciendo que nos tenemos que amar con un amor que estoy andando como en las nubes. No, lo que yo estoy diciendo es que la manera en que usted tenga el concepto de usted seguramente es el concepto que va a tener de otro. Cuando usted piensa mal de los demás, sin haber una razón, es posible que es lo que usted hace con los demás. Entonces, qué bueno que cuando usted, el amor que yo viva en mí es la medida del amor con que puedo amar a cualquier otra persona. El problema está en que yo me encierro en el amor que vivo en mí y excluyo a los demás. Dice en Efesios 5:28, así también, hablando del hombre y la mujer en el matrimonio, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, nosotros los hombres, dice que tenemos que amar a nuestras mujeres como a nosotros mismos. Entonces, un hombre que no ama a su mujer, pues entonces ni siquiera se está amando él mismo según lo que la palabra de Dios nos enseña. Podemos ver la unidad y el amor de la Trinidad de Dios en momentos de amar al hombre caído pero redimido. Entonces, qué interesante, cuando miramos la Escritura, por lo menos Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién está hablando aquí?
Jesús, el Señor Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pregunto yo, ¿qué es guardar los mandamientos? ¿Meterlos debajo del closet? Sí, Jaime, ¿cierto? Que lo veo que yo creo que él los guarda ya. No. Hermanos, guardar los mandamientos es vivir en obediencia a lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Sencillo. Anoche con los jóvenes decíamos, el pecado original no fue lo que siempre nos han enseñado. No, el pecado original fue que Adán y Eva desobedecieron. Eso fue sencillo, desobedecieron. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, usted ahora mismo se puede dar cuenta si usted ama a Jesús. Ahora sigue diciendo, mire lo que dice, y el que me ama a Él, a Jesús, será amado ¿por quién? Por mi Padre. Noten ustedes que aparece Jesús, aparece el Padre, entonces será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Yo estaba leyendo este pasaje y yo pensaba en la eternidad, allá en la eternidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la deidad de Dios allá, y pensaba yo, cuando estaban pensando, o sea, porque es que esto, Dios, la inspiración divina no fue algo que llegó aquí cuando Juan le dio, no, cuando él quiso escribirlo. Pues esto que Juan escribe es un suceso que desde allá ya Dios lo tenía organizado desde allá, porque recuerden, hermanos, que nosotros programamos cada día una agenda, pero Dios todo lo tiene controlado de la eternidad hasta la eternidad. Con Él no tiene el lío de agendas. Entonces, qué bueno que cuando dice Jesús, el Padre, y dice, el que ama a Jesús será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿A quién es a Él? Él es a quien ama a Jesús, ¿sí? Es el individuo, es la persona, ¿sí? Ahora, dice en el versículo 23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y mire lo que dice, y vendremos a Él. ¿A Él quién? Al que ama, a usted o a mí, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Imagínense ustedes, dice la Biblia en Isaías que Él es santo, santo, santo. Cuando usted mira la deidad de Dios, y cuando usted se pone aquí, usted o yo aquí, pensemos en algo, ¿cuánto tendría que amarnos para fijarse en nosotros? Cuando Él es santo, 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 y nosotros hemos pecado tanto, no sé si usted considera eso, pero es lo que la Biblia dice, somos pecadores, hemos pecado. Ahora, que habemos hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesús, sí. Nuestro pecado ha sido perdonado, pero el hecho de que nuestro pecado ha sido perdonado no significa que somos hombres o mujeres perfectos. La iglesia no es un museo de hombres perfectos. La iglesia es un conjunto de personas redimidas por la sangre de Cristo, pero son personas débiles. Somos personas que aún necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, qué interesante que el Padre, el Hijo, vienen a nosotros. Yo diría, ¿eso es amor? Podríamos decir nosotros, pensando en la palabra amable, ¿cómo se califica usted? ¿Cómo me califico yo cuando alguien con la característica de usted? Vamos a hacer este ejercicio. Usted que se conoce bien, ¿cree usted que es digno de que otros lo amen? ¿Comprende? Usted que se conoce bien, ¿usted cree que es digno de que otros lo amen? Bueno, si somos honestos, la respuesta sería no. Si somos honestos, la respuesta sería no. Yo lo voy a poner así: yo no soy digno de que mi esposa me ame. Y yo, y no vayan a pensar que yo soy un maltratador. No. Me levanto todos los días con el deseo de amar a mi esposa, de cuidarla, de protegerla, de lo que sea. Pero aún así no soy digno de que ella me ame. Entonces, ¿cómo es que Dios a nosotros sí decidió amarnos
¿cómo es que usted no puede amar? ¿Cómo es que usted no puede ser amable con otro cuando Dios le ha amado a usted de tal manera? Para ser amable hay que amar. Para ser amable hay que amar. Ojo, no es una opción. Para ser amable hay que amar. Ser amable no es ser un buen adulador. ¿Estamos? Entonces, ser amable no es ser un buen adulador. O sea, no es poner palabras en otra persona solamente por ganar créditos. Entonces, yo quiero que el hermano Alberto me haga un favor. Entonces yo le digo: hermano Alberto, usted sí es una buena persona, mejor dicho, venga hermano, lo abrazo, etcétera. En ese momento yo soy amable y estoy adulando al hermano porque yo quiero lograr un fin. Pero cuando logro mi fin, entonces ya no soy amable con el hermano. Entonces esa no sería una forma de ser amable. Ser amable es mantener en la amabilidad a pesar de. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por qué a veces somos tan cambiantes? ¿Sí? ¿Por qué a veces somos tan cambiantes? La idea no es ser un buen actor, es ser amable. Los hombres de las películas, ¿no? Entonces esos tipos son buenos actores. Pero hermano, la idea es no ser un buen actor. La idea es ser amable. Ahora, dice en Santiago: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Miren lo que dice: sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay, noten lo que dice la palabra de Dios, porque donde hay celos, ojo con eso, celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermano, hermana, donde hay celos y contención, yo pregunto, ¿hay alguien que no sabe qué es celos? ¿Hay alguien aquí que no sabe qué es contención? Yo creo que todos entendemos. Y si no, le dejo la tarea. Porque donde hay celos y contención, mire lo que dice: allí, ahí, en ese corazón, en ese ser, allí hay perturbación y note lo que dice: toda obra perversa. Si nosotros estamos contendiendo, si nosotros mantenemos en celos, si nosotros mantenemos en riña, si nosotros mantenemos, dice Dios que allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que lo que usted cree que está haciendo bien no es bueno, es perverso. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Mire lo que dice: amable. La sabiduría que es de lo alto, esto no hay ni contención, no hay celos, no hay perturbación. Es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Notan la diferencia que hay entre lo uno y lo otro? Vamos en el mar y hay dos barcos. Uno, versículo 14 y 15 y 16. Y el otro, versículo 17. Vamos en el mar. Pregunto yo, ¿en cuál de los dos le gustaría estar usted? Vamos a poner 14, 15, 16, barco 1. Barco 2, 17. ¿En cuál le gustaría estar usted? Seguramente usted quisiera estar en el 17, ¿sí? Vamos ahí navegando. Hago la pregunta nuevamente: ¿en cuál está? Hay diferencia en el que yo quiero estar y hay diferencia en el que estoy. Entonces, necesitamos, hermanos, meditar en esto, porque la amabilidad no es una opción. La amabilidad debe ser el fruto del Espíritu Santo en la vida de un renacido. Ahora, si en esta mañana hay alguien en este lugar que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, que sabe que Jesús no es su Señor, yo le quiero decir: no se esfuerce por ser amable, porque ¿qué se ganaría usted con tratar de ser amable esforzándose y muere sin Cristo y estarías condenado eternamente?
Entonces, primeramente, entregue su vida a Jesús, crea en Jesús como su Señor y Salvador, arrepiéntase de su pecado, humíllese delante de Él, y una vez tú entregues tu vida a Jesús, vas a tener por el Espíritu Santo que mora en usted, vas a tener la facilidad de ser amable, vas a tener la facilidad de amar a otro aunque el otro no te ame. Dice el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Significa que los que siembran paz son aquellos que ¿qué? El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces únicamente los que hacen paz siembran frutos de justicia. Significa que los creyentes somos los indicados, porque la Biblia dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, los hijos de Dios somos los hombres y mujeres indicados de sembrar paz, y esa paz debe ser de justicia. ¿Dónde tenemos que sembrar paz? Hermanos, necesitamos sembrar paz en nuestros hogares, en la iglesia, en el trabajo, donde usted se mueva. Pero hermano, no debe ser lo contrario. No debe ser lo contrario. Ser cristiano no es un asunto que yo ando con una escarapela aquí donde digo yo soy cristiano. Hermanos, eso no es ser cristiano. Ser un hijo de Dios es un hombre que no carga ninguna escarapela, no. Pero es un hombre y una mujer que por donde ande la gente puede decir: este hombre es una mujer de Dios, este hombre es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios. O sea, que los demás puedan identificarnos sin tener ningún aviso. Sería bastante triste que un hombre o una mujer de Dios tenga que decir que yo soy cristiano. Sería bastante triste. No es la idea, aunque podrán haber momentos, escenarios donde lo podemos hacer, pero la idea no es que usted dice que soy cristiano. La idea es que los demás lo identifiquen a usted como un hombre o una mujer de Cristo. El apóstol Pablo tenía muy claro entre ser amable y defender sus derechos como apóstol. Entonces es interesante, hermanos, lo que vamos a leer, porque ser amable tenemos que serlo, pero nosotros necesitamos tener templanza. Ser amable no es sinónimo de pelele, ¿comprenden? O sea, ser amable no es uno que anda como... No, hermano. Ser amable es un hombre y una mujer que es amable, pero es una persona que tiene templanza. Es una persona que cuando tiene que decir con respeto, también dice lo que tiene que decir. Porque si no fuera así, entonces ¿cómo defendemos las doctrinas de la Escritura? ¿Comprende? ¿Cómo es que nosotros necesitamos rescatar a nuestras esposas a nosotros? Hermanos, hay momentos donde nosotros tenemos que decirle a las esposas: mi amor, eso no está bien, o ellas nos pueden decir, pero el tema aquí es cómo lo estoy diciendo, cómo lo hago, cómo lo digo. Cuando usted le habla a un hermano o a una hermana por algún error que cometió él o ella, ¿cómo lo hacemos? Hermanos, ahora, entonces vamos a leer rápidamente. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 10 versículo 1, mientras tanto tomo un poquito. Dice la palabra de Dios: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, note, soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con todos vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, el carácter. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino las armas de nosotros, hermanos. Dice, sino poderosas en Dios. Mire lo que dice. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, note, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo tenía claro que es ser amable, pero él también tenía claro que es defender los derechos como apóstol. Él sabía lo que tenía que hacer, y no me quedo aquí porque quiero adelantar un poco más.
El apóstol Pablo defiende su autoridad apostólica no con fuerza humana, sino con la mansedumbre de Cristo, ¿no? Que esa debe ser una característica de nosotros los creyentes. Ahora, la amabilidad debe ser con los cristianos y con los no cristianos. Dice ahí en Tito, capítulo 3, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Note lo que dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Que no sean, ¿qué, hermanos? Vamos a cambiar esa palabra pendenciero. Mire, Jaime la dijo, ¿no? Que no sean peleoneros. Bueno, esa palabra peleonero, ¿la cambiamos o la entendemos? ¿La entendemos o la cambiamos? No, la entendemos, ¿cierto? Entonces, que nadie difamen, que no sean peleoneros, ¿sí? La traducción de nosotros, que no sean peleoneros, sino amables. Entonces, peleoneros versus ser amables. Peleoneros versus ser amables. ¿Cómo quedaríamos más bonitos en la foto? Hermanos, díganme algo. Si nos fueran a hacer una foto a todos nosotros, una foto de los peleoneros, pero siendo los peleoneros, y la otra foto siendo los amables, ¿cómo quedaríamos más bonitos? ¿Comprende? Hermanos, ¿andamos como peleoneros o como amables? Las fotos, ¿no? Ahora, mostrando toda mansedumbre para con ¿quién? Todos los hombres. Ahora, ¿por qué? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Entonces, los que son difíciles, los que no son fáciles, los que no conocen a Cristo, tenemos familias, hermanos. Tenemos familias que no quieren saber del Señor. Tenemos familias que son indiferentes a las cosas de Dios, y aún nosotros podemos ser atacados por la conducta. Pero Dios dice que nosotros no podemos responder de la misma manera. No, porque nosotros, usted y yo, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos nosotros, eso dice Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que ser diferentes? Entonces, dice en Tito 3:4, en Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Entonces, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios para con nosotros? Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario. Él derrama su sangre preciosa, su cuerpo es molido, dice la Escritura. Él va a la tumba, Él resucita, y Él ahora está sentado a la diestra de Dios. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, miren lo que dice, hermanos, nos salvó. Nos salvó. ¿Nos salvará? Bueno, yo quiero que leamos, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Entonces, los que somos de Jesús, Él nos ha salvado, pero no porque usted o yo hayamos hecho algo, porque ninguna obra que el hombre pueda hacer le alcanzará para tener la salvación. No, Señor, porque si hay una obra humana que puede alcanzar para la salvación del alma, significa que la obra de Cristo no hubiera sido necesario, porque con su buen comportamiento, sus actitudes, usted pudiera, o aún asuntos religiosos, usted pudiera haber logrado la salvación de su alma, pero no fue así. Era necesario que Cristo muriera en la cruz. Entonces, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, seguimos. Hagamos de la amabilidad una meta en nuestra vida. Dice en el versículo 2, Tito 3:2, que a nadie difamen,
que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, ¿cuál es su meta en cuanto a la amabilidad, hermano o hermana? O sea, ¿su amabilidad qué es? ¿Su amabilidad solamente es que usted se ríe? Entonces, cuando usted se ríe bastante, ¿eso es ser amable? Pues puede ser parte, pero eso no es ser amable. Hermanos, ser amable es una vida. Ser amable es mostrar misericordia a los demás, así como Cristo mostró misericordia para usted y para conmigo. Entonces, hoy sé amable, hoy serás más feliz. Cuando usted es amable, usted va a ser más feliz. Cuando usted se levanta indispuesto, enojado y como usted quiera llamarle, ¿cómo va a pasar el día? Dígame. Usted va a pasar un mal día. Créame que sí. Pero si usted se levanta amable, si ayer alguien le hizo algo horrible, entonces usted ya no va a tener en cuenta eso, usted le va a perdonar en su corazón. Y cuando se encuentre con esa persona, usted va a terminar siendo amable. Limpiémonos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, si hoy ustedes, miren, no decida ser amable mañana, hermano, decida ser amable hoy y mañana decida ser amable. A veces los milagros son personas con corazón amables. A veces los milagros son personas con corazón amable. Pensé en este pensamiento, no dice que esos son los milagros, dice a veces, ¿no? Entonces, para que nadie me malentienda y no me vayan a colgar. A veces los milagros son personas con corazón amables. ¿Y por qué me gustó, hermanos? Porque es posible que si usted es amable con alguien, usted con ser amable bendice la vida de otro. A mí me ha pasado que alguien con un gesto de amabilidad me alegra el día. ¿Sí? ¿O no? Hermanos, alguien con un gesto de amabilidad nos alegra el día. Alguien con un gesto de amabilidad me hace caer en cuenta de problemas, de errores que he tenido. Pero imagínese usted, si usted se levanta un poco triste, lo que usted quiera ponerle ahí, no muy contento, y su esposa o su esposa lo mira y le dice, ¿y qué le pasó hoy pues? Pues hombre, el pobre o la pobre se va hasta allá, ¿no? O el muchacho, ¿no? El hijo está callado, se sienta en el comedor, no dice nada, él está pues sí, aburrido, no sé qué situaciones tiene, y la mamá, bueno, no es que las mamás son las que más hablan, no me malentiendan, no, cualquiera de los dos, ¿no? Para que no vamos a tener. Entonces, ¿y qué le pasó a este muchacho? Y comienzan a tratarlo mal. Hermano, no ganamos nada con el muchacho. ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no hablamos con él? ¿Por qué no miramos qué pasa con él? Alentémosle la vida, hermanos. Todos necesitamos, hermanos, de la amabilidad. Mire, hermanos, yo necesito de la amabilidad de ustedes, pero yo estoy seguro, hermanos, que usted necesita la amabilidad de los demás también. ¿Qué nos cuesta ser amables? Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos tienen que ir a consignar para ser amable? Hermano, no, es una actitud que usted y yo decidimos. Ahora, ser amables con todos, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a dejar allí para que el tiempo que tenemos nos ayude. Vamos a orar. Después de la oración, vamos a estar allí donde estamos sentaditos, no nos vamos a mover. Vamos a seguir con los bautizos y después de los bautizos pues entonces vamos a tener el almuerzo. Quiero decirle, hermanos, hay almuerzo para todos, ninguno se vaya. La idea es que todos nos quedemos y comamos aquí. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo de meditación, Dios, de su palabra, de sus consejos. Oramos para que según la necesidad de cada uno de nosotros, su palabra, Dios, nos hable y podamos ser persuadidos para obedecerla, Dios. Reconocemos que somos débiles, pero también reconocemos
que tenemos, Dios, la fortaleza, tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo. Sería suficiente, Dios, para que vivamos como nos invita a que lo hagamos cada día. Gracias, Dios, por cada persona, por cada hermano, hermana en esta mañana, en este día, y ruego, Dios, para que sigas bendiciendo nuestras vidas. Te alabamos y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.